¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de una enfermedad de la cual sé bastante porque soy uno de los 400 millones de personas en el mundo que la padecen, la diabetes. Lamentablemente, pese a todas las campañas que se hagan, los expertos dicen que las estadísticas van en aumento cada año. Y por eso es muy importante que pongamos atención al programa de hoy, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Hablando de la diabetes, saludamos una vez más al doctor Orlando Rodríguez, médico del Hospital Jackson de Miami y de los centros Univida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer. Hoy estoy en mi salsa, doctor, porque vamos a hablar de una situación o enfermedad, no sé cómo le quieran llamar, que padezco desde hace 22 años. Wow, ¿y qué enfermedad es esa, Mario? La diabetes. La diabetes, claro. Y bueno, además hice una vez un programa en que me tuve que preparar, doctor, sobre la diabetes para los ministros de salud de América Latina. Y entonces, justamente en esa charla, yo dije que la persona que había encontrado que existía esta enfermedad lo había hecho a través de la orina. Al poder catar la orina y sentir que la orina tenía azúcar. Claro que sí, Mario. Era dulce. Era dulce, claro, porque una vez que una persona padece de diabetes, la diabetes no es más que una afección médica donde los niveles de glucosa en la sangre o la glicemia están sumamente elevados, muy por encima de los niveles normales, y ese nivel alterado de azúcar o de glucosa en la sangre pues se expulsa o se elimina a través de la orina, haciendo que la orina pues tome ese sabor azucarado. Ahora, doctor, yo creo que ahí estamos una vez más ayudando a nuestra comunidad, porque quizás lo más importante es que de la gente que nos está viendo, hay muchos que no tienen idea que tienen diabetes. Y claro que sí, Mario. La realidad es que no solamente la diabetes, pero existe una condición antes de la diabetes. Son pacientes que están predispuestos y se conoce como prediabetes. Y en realidad casi 90 millones de personas en los Estados Unidos padecen de esa condición y solamente el 80% de ellos no saben que la tienen. Solamente un 20% saben que tienen esa condición. Porque es como una enfermedad silenciosa. Pero, ¿sabe? Yo a lo mejor hacía y cometía un error, porque siempre que me decían prediabetes, yo decía, eso no existe, porque es como decir preembarazo. O está embarazado o no está embarazado. No, pero es algo bien real, Mario, porque lo que pasa es que tratamos de identificar a todas aquellas personas que tienen una predisposición de desarrollar una diabetes y por lo tanto, pues hemos creado o hemos establecido parámetros de glicemia donde podemos detectar a todas estas personas y tratar de prevenir con intervenciones tempranas de que esto se propague o se siga expandiendo o que la persona pueda llegar a tener una diabetes. Bueno, yo le voy a preguntar dos cosas. Una, por ejemplo, yo siempre pensé que iba a tener diabetes. ¿Por qué? Porque mi mamá tuvo diabetes, porque mi abuelo por ese lado tuvo diabetes, porque mi tatarabuelo de ese lado tenía diabetes. Y bueno, y tuve. Y claro que sí, porque la diabetes tiene una predisposición que es hereditaria. Por ejemplo, si un familiar de primer grado, como por ejemplo un padre, tiene diabetes, pues el hijo tiene hasta un 40% de posibilidad durante toda su vida de desarrollar diabetes. Ese porcentaje sube a un 70% casi si los dos padres sufrieron de diabetes. Entonces voy a hacer otra pregunta. Un tipo dice, mira, yo no me he preocupado nunca de la diabetes porque en mi familia nadie ha tenido diabetes. Bueno, eso es incierto, ¿verdad? Porque la realidad es que muchísimas personas que no sufren o no tienen un familiar que sufra de diabetes, pues desarrollan diabetes en un punto de su vida por muchos factores de riesgo que han desarrollado durante sus vidas. Y otra cosa que yo he preocupado siempre del peso de la gente, porque el peso de mi peso ha sido siempre un problema. Cuando veo personas con mucho peso y mucho sobrepeso, siempre les pregunto, ¿usted ya se ha consultado si tiene diabetes? Y eso es un punto extremadamente importante, Mario. ¿Por qué? Porque la obesidad se ha convertido en una pandemia, es un mal generalizado. La obesidad pues predispone en alto grado a las personas a desarrollar este estado de prediabetes y también desarrollar una diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes no es solamente, especialmente la diabetes tipo 2, no es solamente la falta de insulina, que es la hormona
la cual lidia con la glucosa en la sangre, sino que es la resistencia de las células al tomar esa azúcar de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las personas que son obesas existe una alta resistencia a la insulina en las células de nuestro cuerpo, lo que hace que la glucosa no pueda ser tomada dentro de esas células para crear energía. Por lo tanto, esa persona, si baja a un peso normal, ¿vuelve la diabetes a una situación normal? Y claro que sí, Mario, porque muchas de estas personas, lo hemos visto y lo vemos a diario vivir, muchas de estas personas que están mórbidamente obesas, cuando pierden de peso, pues podemos nosotros eliminar muchos de los medicamentos que estaban tomando para la diabetes. Inclusive hay algunos de estos pacientes los cuales le eliminamos completamente pues su régimen de medicamentos. Inclusive los pacientes que han tenido la cirugía bariátrica como una de las modalidades para poder bajar de peso, pues muchos de estos pacientes lo hemos eliminado completamente los medicamentos para la diabetes. Y la gente que consume mucha azúcar, ¿tiene riesgo de tener diabetes por esa razón? Bueno, no solamente el consumir mucho azúcar. El consumir mucho azúcar sí lo podemos hacer, pero tiene que ser por periodos de tiempo muy prolongados y sí pudiese tener una pequeña predisposición a desarrollar algún tipo de prediabetes o diabetes en un futuro. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué es tan malo que nuestra azúcar esté más alta en el cuerpo? ¿Qué es lo que nos produce eso? Lo que pasa, Mario, con los niveles de azúcar muy altos en nuestro cuerpo es que el azúcar es como dejar una taza de azúcar fuera en el medio de la madrugada cuando nos levantamos y chequeamos ese azúcar, el azúcar está como mojada. La misma cosa pasa dentro de nuestro cuerpo. Cuando el azúcar está en niveles muy altos en nuestra sangre, pues ella tiende a ir a los vasos sanguíneos pequeños, conocidos como capilares, que tenemos en todos los órganos nuestros, y entonces empieza como a ocluir esos vasitos sanguíneos. ¿Y qué es lo que pasa? Que al ocluir esos vasos sanguíneos, pues entonces no hay un flujo de sangre bueno hacia esos órganos, los cuales van a carecer de los nutrientes apropiados y del oxígeno, y entonces van perdiendo la función poco a poco. Y eso nos pasa en las enfermedades renales a resultado de una diabetes descontrolada, las enfermedades periféricos vasculares en las piernas, nos pasa con los ojos, con la visión, que vamos perdiendo la visión por una neuropatía, por una retinopatía diabética. Eso ahora, es lo que pasa. Mire, el productor de este espacio me cuenta que su suegra de pronto tiene 500 de diabetes, cuando lo normal es 100. Claro. Entonces uno dice, 500, ¿qué le pasó? Y después me dice lo que le pasó es que tenía una infección. ¿Puede una infección subir tanto la diabetes? Claro que sí, Mario, porque lo que pasa es que cuando hay una infección en nuestro cuerpo, existe un metabolismo que cambia. El metabolismo de nuestro cuerpo, pues entonces se altera. Existe una serie de hormonas y de transmisores que se segregan a raíz de una respuesta del sistema inmunológico para combatir a esa infección. Una de las hormonas que se segrega es el cortisol. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cortisol? El cortisol estimula a nuestro hígado a que segregue glucosa y encima de eso previene la absorción de la glucosa adentro de las células para ser metabolizadas. Entonces, por ende, los niveles de azúcar en la sangre empiezan a aumentar. ¿Se termina la infección y si baja la diabetes? Una vez que tratemos esa infección, pues entonces usted ve cómo los niveles de azúcar o de glicemia pues empiezan a disminuir, y esa es la razón por la que nosotros los médicos en el hospital tenemos mucho cuidado cuando vamos a tratar a un paciente que viene con una infección y que viene con niveles de glicemia muy altos, porque si tratamos los niveles de glicemia aumentando o dando niveles de insulina muy altos, a medida que la infección se va controlando, pues entonces ponemos al paciente en un estado hipoglicémico que pudiese ser mucho más peligroso para el paciente. Bueno, le voy a hacer una pregunta doble porque yo he escuchado de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2 y de diferentes razones por las cuales tiene diabetes, pero después de estos mensajes. Aquí estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la diabetes y yo le preguntaba sobre la diferencia, porque yo he escuchado hablar de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia
es bastante grande, ¿verdad? Porque la diabetes tipo 1, Mario, es una diabetes de tipo autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cuerpo pues produce anticuerpos que van destruyendo las células que producen la insulina en el órgano conocido como el páncreas. Son las células conocidas como las beta cells o células betas del páncreas. Ahora, la diabetes tipo 2 no tiene nada que ver con un problema autoinmune. La diabetes tipo 2 es un problema ya bien de una pequeña deficiencia de insulina por el páncreas, pero el páncreas todavía sigue produciendo insulina, o resistencia de las células de nuestro cuerpo a la insulina. Bueno, vamos a hablar un poco de la insulina, pero tengo una pregunta desde Estados Unidos, en Oklahoma. Adelante. ¿Cuáles son las principales razones por las que se produce la diabetes tipo 2? Uno de los factores de riesgo principales es pues la edad. El otro factor de riesgo es tener una historia familiar, un padre, un hermano que haya tenido pues de diabetes, y otra de las predisposiciones pues es la obesidad. Entonces esos son algunos de los factores de riesgo que tenemos para poder desarrollar una diabetes. Bueno, yo, doctor, niño símbolo de este programa, me habían puesto otro nombre, ya no me acuerdo, pero fui diagnosticado a los 60 años con la diabetes tipo 2 y creo que hubiese sido diagnosticado mucho antes si no hubiese tratado con mucho esfuerzo de hacer mucho deporte, de cuidarme mucho en general en las comidas, pero esto me pasó la cuenta, como decía antes, yo soy hijo, nieto, bisnieto de diabético. Claro. Y claro, y la diabetes se puede presentar a cualquier edad, ¿verdad? Y mucho más si hay una predisposición hereditaria, como en el caso suyo. Lo importante es pues mantener, como usted lo ha hecho durante toda su vida, y quizás por eso es que su diabetes está bien controlada, quizás por eso es que usted no haya desarrollado ninguna de esas complicaciones tan malas que trae consigo la diabetes, que no está controlada, porque usted lleva probablemente un estilo de vida bien riguroso en cuanto a su dieta y al ejercicio. Bueno, me dijeron que en vez del niño símbolo yo debía ser el paciente cero, que está muy común ahora. He leído que las tasas de diabetes tipo 2 van en alza en el mundo. ¿Será debido a las alzas de la obesidad? ¿Cuál es la razón? Y yo creo que está bien ligado al alza de la obesidad, Mario, porque como veníamos comentando anteriormente, ¿verdad? Existe un alto índice de este síndrome metabólico que existe en los pacientes que están obesos, y como parte de ese símbolo metabólico, ese síndrome metabólico, pues existe la resistencia a la insulina. ¿Qué quiero decir con la resistencia a la insulina? La insulina es una hormona que trabaja en las células de nuestro cuerpo, haciendo que las células de nuestro cuerpo traigan en sí la glucosa, que la glucosa entra a esas células y en esas células se produce la energía vital para nosotros poder funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros somos obesos, nosotros tenemos factores que nos predisponen a desarrollar esta diabetes, y se crea esa resistencia donde la insulina llega a esa célula y trata de que esa célula le abra la puerta a la glucosa, pero ahora no le abre la puerta a la glucosa. ¿Y qué pasa cuando le inyectan la insulina? Cuando le inyectamos la insulina, lo que estamos haciendo, Mario, es incrementando el nivel de insulina que tenemos para entonces ver si esa resistencia la podemos mejorar. Ahora, mi madre tuvo otro tipo de diabetes, además, la diabetes gestacional. La mayoría de las mujeres que desarrollan este embarazo, esta diabetes gestacional, cuando dan a luz, no terminan con diabetes. Claro está, hay una predisposición, y más o menos de todas esas señoras que tuvieron diabetes gestacional. Una luz amarilla. Es una luz amarilla porque sí existe una predisposición, y se cree que de todas esas señoras que tuvieron diabetes durante el embarazo, pues un 40 a un 50% de ellas en algún momento en la vida puedan desarrollar diabetes. Bueno, lo peor de todo es que este alto nivel en el azúcar en la sangre no produce ningún síntoma.
Bueno, eso depende, Mario. En algunas personas sí produce algunos síntomas. En la mayoría de las personas los niveles no producen nada. Pero sí, cuando los niveles llegan a rangos muy altos, sí. entonces sí produce, por ejemplo, problemas con la visión, ¿verdad? Una visión nublada, te produce fatiga, te produce cansancio. A veces hay personas que sienten como una palpitación, Sed. etcétera. Mucha sed, pues orinan mucho. Las personas algunos se sienten con hambre, otros pierden el apetito. Toda esa serie de cosas se pueden ver con los pacientes. ¿Qué daños entonces podríamos decir que se producen cuando la gente no se ha cuidado, la gente no se ha tratado y la gente, porque esto es importante para nuestro público, ¿qué causa entonces el no tratar esta enfermedad? Claro, extremadamente importante, Mario, porque estamos lidiando con una enfermedad que es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir una enfermedad sistémica? Es una enfermedad que afecta a todas las partes del cuerpo por igual. Entonces, tenemos cambios que existen no solamente en la visión, ¿verdad? Podemos perder la visión, es una de las principales causas de ceguera en el mundo, ¿verdad? Podemos perder nuestros riñones, es una de las principales causas de diálisis en el mundo. En pacientes que están en diálisis, es una de las principales causas de complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, infartos al corazón, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad periferovascular y una de las causas principales de amputaciones en el mundo. Bueno, le voy a hacer una pregunta, digamos, no sé, yo, una persona de Honduras le voy a hacer una pregunta, pero después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez. Ya dije que estábamos hablando de la diabetes, del azúcar en la sangre y dije también que teníamos una pregunta desde Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa. Adelante. Saludos, doctor Francisco. Soy Ivonne Ramírez de Tegucigalpa, Honduras. Una pregunta. ¿Qué alimentos provocan la diabetes? Buena pregunta. Yo creo que todo en la vida con moderación, se debe hacer con moderación y no creo que sea un alimento en específico lo que provoque la diabetes como tal. Es una serie de factores de riesgo que vamos adquiriendo durante nuestra vida y también factores hereditarios de nuestras familias, etcétera. Lo que tenemos que hacer es tener una vida bastante moderada en cuanto a lo que comemos, ¿verdad? No podemos estar comiendo una dieta solamente basada en carbohidratos, azúcares, etcétera, sino una dieta balanceada en frutas, vegetales, granos, etcétera. Y yo creo que así pues podemos modificar un poco más los riesgos que podemos presentar nosotros como personas de desarrollar una diabetes en un futuro. Tenemos hoy día una pregunta desde Europa, desde España. Adelante, España. Hola, soy Marcel de Valencia, España. Me gustaría saber, ¿es efectivo que una persona diabética es más propensa a contagiarse de un resfrío o gripe? Muy buena pregunta esa. Claro está, la diabetes es una enfermedad sistémica como habíamos comentado anteriormente. La diabetes, como daña el sistema renal, el sistema de la visión, también daña el sistema inmunológico y los diabéticos pues exhiben una predisposición a cualquier tipo de infección y las infecciones virales no son una excepción a la regla. Mire, y una pregunta personal. ¿Es cierto que si uno deja muchas horas, un diabético que soy yo, muchas horas de consumir alimentos, especialmente entre que se acuesta y se levanta en la mañana, puede que por esa razón suba la diabetes? Sí, Mario, el cuerpo es muy sabio y entonces es una maquinaria perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no consumimos alimentos para tener los niveles de azúcares en la sangre adecuados para nuestro funcionamiento de nuestros órganos, etcétera, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante la noche, ¿verdad?, pues hay unos episodios de hipoglicemia. El azúcar en la sangre baja mucho. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo, ¿verdad?, donde segrega unas hormonas las cuales hacen que ese azúcar suba para que entonces su cuerpo pueda continuar con los procesos normales. Entonces por la mañana, cuando usted se mide su glicemia, pues entonces está más elevada que lo normal. Y usted dice, bueno, pero mis medicamentos no están trabajando. No, no es eso. El problema ha sido o que usted está usando demasiado medicamento que le está ocasionando esos episodios de hipoglicemia, o usted no comió lo suficiente y le causó esos episodios de hipoglicemia. ¿Cada cuántas horas es lo normal, lo adecuado, lo digamos, deseable que una persona
comiera, que tiene diabetes, me refiero. Claro, y todo depende, Mario, ¿verdad? Depende de los hábitos alimenticios de la persona, depende del físico de la persona, etcétera. Pero normalmente, por lo mínimo, deberíamos de tener 3 comidas al día. Muchas personas lo hacen en intervalos de 4 comidas al día y lo hacen en pequeñas cantidades y cantidades que son una dieta más bien balanceada con frutas y vegetales, etcétera. Cuando me salió un poco alta la diabetes, el médico me hizo una cosa que me llamó mucho la atención. Me llevó y me hizo comer azúcar durante un tiempo, un agua con azúcar, una cosa así. Sí. ¿Qué se medía ahí? Bueno, el agua azucarada, existen diferentes métodos de hacer un diagnóstico de diabetes, ¿verdad? No porque una persona en un momento determinado haya tenido la glicemia un poco elevada, quiere decir que usted tiene un diagnóstico de diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Que durante mucho tiempo nosotros usábamos una solución, ¿verdad?, azucarada y se la dábamos al paciente. Normalmente después de que una persona come, a la hora, a las 2 horas, nosotros esperamos que los niveles de glicemia estén a un nivel normal. No deberían de estar muy elevados. Entonces, cuando le damos esto a la persona y le medimos el azúcar 1 hora a las 2 horas, esperamos que esté normal. Si ese nivel no está normal y está muy elevado, pues entonces usted tiene el diagnóstico de una diabetes ahí. Claro, hoy en día tenemos otros mecanismos donde nosotros lo tenemos a nuestra disposición, como usted ha oído, siendo diabético, la hemoglobina glicosilada, que también nos da mejor idea a nosotros de cómo han estado sus azúcares en los últimos 3 meses en averaje. Por si alguien se está haciendo un examen de sangre, ¿hasta cuánto sería lo normal en inglés se llama A1C y la glicosilada en nuestros países en español? ¿Hasta cuánto debiera tener? Sí, claro. Eso internacional se mide igual en todas partes. Eso es un rango internacional y una persona normal debe tener una hemoglobina glicosilada de menos de 5.7. Ya desde 5.7 a 6.4 se considera que usted está en una fase prediabética. Ya. Por encima de 6.4 usted es diagnosticado con diabetes. Ahora, más de alguien va a consultar. ¿Se puede curar uno de la diabetes? Bueno, y existen muchas personas las cuales exhiben una resistencia a la insulina, especialmente las personas que están mórbidamente obesas, y esas personas cuando pues pierden su peso pues pudiesen tener una cura a la diabetes. Claro, la mayoría de las personas pues no se curan de la diabetes y tienen que mantenerse en medicamento por el resto de su vida. Venía para acá y alguien que me preguntó dónde iba, le dije voy a hacer un programa de diabetes y me dije, oye, pregunta si el cannabis sirve. Sobre el cannabis ha sido el medicamento para todo. El medicamento para todo, sirve para todo. En realidad es que no existe un estudio, ¿verdad?, con una fuerza estadística lo suficientemente adecuada para decir que es efectivo para el tratamiento de la diabetes. Y lo importante es decir también, por ejemplo, yo he convivido bien con mi diabetes durante 22 años, por si alguien se asusta con esto. No, uno puede convivir perfectamente. Y claro que sí, yo creo que llevando una vida bastante balanceada en cuanto a las modificaciones de nuestro diario vivir, con el ejercicio, introduciendo una dieta bastante balanceada y siendo siempre bien riguroso con sus medicamentos y su asistencia al médico, pues yo creo que usted puede vivir una vida muy saludable y sin ninguna mayor complicación. Doctor Rodríguez, muchas gracias. El público y yo se lo agradecemos. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Hasta la próxima. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.